Vamos con un poco de retraso, vamos a intentar pues, lo antes posible pues, comenzar con la charla, ¿no? Yo aprovechando que estoy aquí y ha habido algún comentario, pues por alusiones quería hacer un breve comentario, ¿no? Se ha hablado que el agua pues, da regularidad a la calidad de los productos. Claro, tenemos el problema de que si hay algo irregular, por lo menos en nuestra cuenca, es el agua, ¿no? O sea, al final es una cosa que puede ser muy sencilla, no todos los que estamos aquí pues lo vemos muy evidente, el agua nos viene en invierno, que es cuando nos sobra, y nos falta en verano, que es cuando necesitamos para regar, ¿no? Ha comentado antes Jesús que parece que hablamos distinto de idioma que en lo que se refiere al agua pues, en España y en Europa. En Europa se dedican a venar porque les sobra agua y nosotros nos dedicamos o tenemos que intentar pues, guardar agua para el verano, que es cuando nos hace falta, ¿no? Como decía, eso nos parece muy evidente a todos. Y a raíz de esto quería comentar una anécdota, creo que viene al caso, que bueno, ha habido una queja en Europa pues, acerca de los caudales ecológicos. Entonces, bueno, vino una comisión y en la charla que se formó pues, con las dudas que tenían y los comentarios, pues en un momento determinado uno de los miembros de la comisión pues, nos dijo, bueno, y con todo esto del cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones, ¿cómo van a solucionar el problema de los abastecimientos de agua? Bueno, lo quiero dejar ahí. Lo único que les preocupaba a ellos era pues el abastecimiento de agua, que la verdad es que donde estamos nosotros, pues el abastecimiento de agua son cantidades ridículas comparado con el regadío, y en ningún momento les preocupaba pues el regadío, ¿no? Bueno, simplemente con este comentario que quería hacer, que puede servir en su momento para debate, pues bueno, voy a presentar al conferenciante que nos va a dar la charla. Es don Jaime Lamo de Espinosa. Yo creo que todos los conocemos. Es doctor ingeniero agrónomo y economista, catedrático de Economía Agraria desde 1972, catedrático Jean Monnet por la Comisión Europea, es premio Rey Jaime I de Economía y es de la Academia de Agricultura de Francia. Fue ministro de Agricultura entre 1978 y el 82 y presidente de la 20ª Conferencia General de la FAO en 1979. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra. Muchas gracias a Raimundo Lafuente por sus amables palabras. También a César por las que ha tenido esta mañana en su primera intervención hacia mi persona. Muchas gracias a Riegos del Alto Aragón por invitarme a estar aquí un año más. Yo no sé si ya es el cuarto en que estoy con ustedes, con vosotros, en estas reuniones que celebráis periódicamente, y me alegro de poder participar en ellas y de intervenir con lo que se me ha pedido, que es sobre el tema del regadío visto desde una perspectiva o desde la política europea. Antes de proseguir, querría pedir un favor. Yo necesito seguir las transparencias en esas pantallas y con los enormes focos que tengo ahí arriba casi no la veo. Si pueden bajar un poco los focos, se lo agradecería. He querido en esta intervención, empezar por algo que no tiene nada que ver con el tema, pero que me parece esencial. Hace muy pocos años estábamos reunidos aquí y le rendimos un homenaje a un gran jurista agrario, a Alberto Ballarín Marcial. Alberto Ballarín Marcial, oscense de Sariñena, que desgraciadamente murió el 31 de julio de este año. Yo he tenido con él una relación estrechísima, siempre, estrechísima. Era un hombre de más edad que yo, pero que me enseñó mucho en temas de derecho agrario y fue un profesor verdaderamente extraordinario. Su desaparición es una pena para todos, pero desde luego para Huesca. Ha sido, creo, un hijo de su provincia excelso, y tengo que reconocer que Huesca ha producido a lo largo de 2 siglos 2 figuras notables. Joaquín Costa, notario y gran jurista agrario, creo que fue el primer notario, y Alberto Ballarín, notario de Sevilla primero, con 24 años, y notario de Madrid con 34, y jurista agrario. Son 2 juristas agrarios del 19 y del 20 excepcionales. Y yo no quería empezar esta intervención de hoy sin rendir homenaje a Alberto Ballarín
homenaje en el que estoy seguro que todos vosotros os uniréis a él porque le conocíais, porque le queríais y porque sabéis muy bien cuánto ha hecho por el campo español a lo largo de su vida. Bien, hablar del agua es hablar de un problema. Hoy hay en el mundo guerras hídricas, peleas por los cauces, los ha habido siempre, históricamente, a lo largo de toda la historia de la humanidad. El agua ha sido un objeto de conflicto. Y por eso el presidente Kennedy un día acuñó una frase de las muchas suyas célebres, porque tenía capacidad de síntesis, eso que ahora los periodistas en las televisiones dicen de pronto, cuando señalando a los compañeros de mesa, dice un titular. Bueno, pues ese titular, que ser capaz de sintetizar en 5 palabras un pensamiento, Kennedy lo tenía. Y Kennedy dijo un día que quien fuera capaz de resolver los problemas del agua será merecedor de 2 premios Nobel, uno por la paz y otro por la ciencia. Bueno, nosotros tenemos que resolver el problema del agua porque somos un país de regantes, somos un país de riego, tenemos 3,5 millones de hectáreas de riego y queremos seguir manteniendo esa política del riego. Ese riego nos aporta la mayor parte de nuestra producción final agraria, contribuye en buena medida a la expansión de numerosos cultivos que antes no se regaban y que ahora sí, porque antes tenían prohibiciones expresas por una serie de circunstancias y hoy ya no la tienen, como es el caso del viñedo o es el caso del olivar, que han crecido extraordinariamente en sus producciones y en sus ventas en el exterior. Y, por tanto, somos un país de regadío. También somos un país de regadío porque producimos enormes cantidades de productos que constituyen alimentos para nuestra ganadería de la que tenemos una ganadería muy potente en todos los subsectores ganaderos, pero si tuviera que destacarlo y concretarlo en uno en concreto, lo referiría al sector porcino, que es hoy el primer productor del mundo y tercer exportador del mundo. Por tanto, el mundo del riego es para nosotros, para España, para Aragón no digamos, es un mundo crucial. El problema es, ¿esto cómo se ve desde Europa? ¿Cómo se ve desde la Unión Europea? En el debate anterior, Adoración y Luis Miguel hablaban de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, cómo se ve desde la Comisión, cómo se ve desde el Parlamento, qué criterios hay. Pues bien, para poder ver o tratar de comprender cómo lo ven ellos, déjenme que haga unas reflexiones de carácter de lo que es mundialmente el mundo del agua, porque es lo que está influyendo en la manera de ver las cosas distinta, en muy buena medida, de la que tenemos nosotros. El agua en el mundo es un problema, porque solo el 2,5% al 3% de los recursos hídricos del mundo es agua dulce o agua azul, entendiendo por tal el agua de los ríos y de los lagos, así como el agua subterránea. De esos 35 millones de kilómetros cúbicos de agua, el 70% son hielo, así es que ya tenemos una cantidad disponible bastante menor. Y de los 119.000 kilómetros cúbicos de agua de precipitación anual, solo 45.000 son agua azul. El resto es llamada agua verde o agua del suelo que experimenta la evapotranspiración. Y España, además de todo eso, es un país con estrés hídrico, es decir, con problemas sustantivos de agua, no solo en cuanto al volumen de agua que captamos, las precipitaciones, sino en la irregularísima distribución del agua a nivel geográfico. Esa distribución geográfica es también muy irregular en el mundo. De esos 45.000 kilómetros cúbicos por año de agua azul, se distribuyen 6.000 metros cúbicos por habitante y año en el conjunto mundial, pero solo 2.300 en África, 2.700 en Asia, 8.800 en Europa, y quédense con esta cifra para comprender que Europa somos una excepción, y 20.259 en América. Esto sí que es una excepción, disponer de ese volumen de agua de modo regular. Pero en la Europa mediterránea, así como en el conjunto de Europa tenemos 8.800 metros cúbicos, en la Europa mediterránea disponemos tan solo de 3.096. Por tanto, estamos en menos de la mitad. Es lógico, por tanto, que Europa mediterránea busque compensar sus problemas de agua en la tierra para producir con los regadíos, porque si no, no podríamos producir o tendríamos una agricultura
de esa absoluta subsistencia. Pues bien, del 20% de la superficie cultivada mundial produce casi el 40% de la producción agraria. Es decir, es el regadío el que produce prácticamente la mitad de los alimentos del mundo. Luego, sí, como luego veremos, tenemos que plantearnos qué población va a tener ese mundo en los años futuros, no tenemos más remedio que plantearnos las superficies de riego, porque solo con ese 20% de las tierras cultivadas obtenemos ya casi el 50% de la producción agraria del mundo. En España, aproximadamente un 14% de la superficie agrícola útil produce nada menos que el 60% de la producción final vegetal y casi el 50% de la producción final agraria. Luego tenemos unas producciones que, si son algo, son gracias al riego. Por eso yo he dicho a lo largo de muchos años, lo llevo diciendo desde siempre, que la agricultura española será de riego o no será. El problema crucial a la hora de plantearnos la situación futura es el problema del crecimiento de la población. Hoy, como todos ustedes saben, los alimentos que se producen en el mundo son suficientes para alimentar la población, si bien con unas 800 a 900 millones de personas subnutridas. Por tanto, no la alimentamos a toda por igual. La alimentamos a unos en exceso, tenemos los famosos obesos americanos, y a otros por defecto en muchas zonas del mundo, pero más o menos, si hacemos una especie de análisis compensado global, la alimentación de hoy es suficiente para la población mundial. Y también hay que considerar que de la alimentación mundial, de la alimentación que llega al mercado, aproximadamente un 30% se pierde en la cadena alimentaria, sea antes de llegar al mercado o sea después de llegar del mercado. Luego, simplemente con una mayor racionalización de la cadena alimentaria, ese 30% podría incrementar la producción alimentaria de hoy y tendríamos más que suficiente para alimentar bien, sin problemas de ninguna especie, sin subnutridos, a la humanidad que tenemos hoy. Ahora bien, esa humanidad que tenemos hoy va camino de ser de una cifra que va a rondar, como tienen ustedes en la gráfica de ahí, alrededor de los 900 millones de personas para el año, de los 9.000 millones de personas para el año 2050. Y la FAO ha estimado que si llegamos a esa cifra, tendremos un problema alimentario porque vamos a necesitar aproximadamente entre un 60 y un 70% de alimentación más adicional. ¿Y cómo podemos producir esa alimentación adicional? Tenemos que tener presentes que la tierra es un recurso escaso, el agua es también un recurso escaso, pero es más escaso en tanto en cuanto lo referimos a hectáreas por habitante o metros cúbicos de agua por habitante. Dado que el volumen de agua es renovable y es prácticamente constante, y las tierras no, porque aunque el volumen de tierras, la superficie de tierras es prácticamente igual, cada año se va reduciendo por efectos de los procesos de urbanización, cada año que pasa tenemos menos hectáreas por habitante y menos metros cúbicos de agua por habitante utilizables para riego. Lo cual significa que a medida que la población crece, como estos dos factores productivos, esos dos recursos, que son agua y tierra, disminuyen en términos relativos, las dificultades de poder alimentar a la población mundial de 9.000 millones son cada vez mayores. Casi nadie habla de esto. Pero algunas personas de vez en cuando ponen el dedo en la llaga y nos ponen el acento en el problema. Por ejemplo, la encíclica que el año pasado el Papa Francisco, la encíclica Laudato Si, que el Papa Francisco lanzó el año pasado en el mes de mayo, está referida precisamente al problema de la alimentación y una parte muy importante está referida al tema del agua. Y claro, cómo no, cada vez que estos temas se plantean en términos globales, el argumento final acaba siendo siempre el mismo. No se puede seguir utilizando tanta agua en la sociedad moderna. La sociedad moderna tiene que ser capaz de vivir con una dotación de agua, sea para agricultura o sea para otros conceptos, menor. Nosotros tenemos que la agricultura es un gran consumidor de agua. En ese gráfico se ve perfectamente cómo la parte azul es lo que consume la agricultura en agua y el resto son sector industrial, urbano, etcétera.
Para que nos hagamos una idea, aproximadamente el 70% del agua del mundo se utiliza para la agricultura, el 70%. El 30% para usos urbanos, industriales, etc. Pues bien, si ese 70%, que en algunas regiones es muy distinto, por ejemplo, en Europa es el 38%, pero claro, todos los que estamos aquí conocemos bien Europa, a lo mejor no conocemos Asia, pero sí conocemos bien Europa, sabemos perfectamente, y esta mañana se planteaba, que algunos países, norte de Francia, Alemania, y no digamos la zona nórdica de europea, el problema del agua no existe para ellos, es un tema desconocido. De ese tema simplemente no se habla, no es objeto de comentarios ni de debate político. En España, en Italia, en Portugal, en Grecia, es un tema crucial, y en una buena parte de Francia también, porque si bien ellos, el conjunto, estamos en un 38%, en España se calcula que entre un 68 y un 70% del agua, del recurso de que disponemos, se aplica a la agricultura. Y a partir de ahí se entra siempre en el debate, que es si hay que reducir el consumo de agua, porque empieza a estar en límites peligrosos, ¿dónde lo reducimos? Y la respuesta siempre es la misma. Claro, viendo uno este tipo de gráficos, allí donde está el mayor consumo, es decir, en la agricultura. Nadie se preocupa de si en Madrid o en Huesca o en Valencia, en la estructura de distribución de agua a nivel urbano, se pierden tantos o cuantos hectómetros cúbicos al cabo del año. De eso no se preocupa nadie, porque es una cantidad sin importancia al lado de lo que consumen riegos del Alto Aragón. Pero tiene mucha importancia, claro que la tiene, porque las pérdidas se calcula que se mueven entre el 30 y el 40% en toda España. Luego, por tanto, unas inversiones en el área urbana o en el área industrial para una reducción de esos consumos ayudaría en la otra parte también. Pero de esto, vaya, se habla poco. La superficie regada del mundo va además creciendo. Ahí vemos cómo en este momento estamos en unos 324 millones de hectáreas. Pero es que hace 30 años, cuando estuvo aquí en España Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz por sus trabajos sobre los trigos enanos en México, básicamente, en aquel momento eran 200 y pico millones. Luego hemos crecido en 100 y pico millones de hectáreas regadas. Todo el mundo trata de producir más riego, más alimentos con más riego. Es una tendencia y es una querencia universal. Pero de esas superficies, 229 están en Asia, 25 en Europa, 3 en Oceanía, 14 en África, 56 en las dos Américas y, por tanto, como digo, en 324 en el mundo. Pues bien, nosotros tenemos 25 millones de hectáreas y además somos región con una enorme abundancia de recursos. Y además la parte de recurso que se dedica a la agricultura es el 38% en su conjunto, en toda Europa, repito, en España y en los países mediterráneos mucho más, casi el doble. Empeñarnos en que nosotros tengamos que ser una parte del problema y no de la solución, a mí me parece sinceramente que es bastante exagerado. Las superficies de riego en la Europa mediterránea son de 10,4 millones de hectáreas aproximadamente, en Europa central 8,6 y en Europa oriental 6,8. Y el conjunto se consagra a la agricultura un 24% en las zonas de Europa central y oriental y un 38%, como decía, en la Europa de la Unión Europea, en la Europa mediterránea, más, como ya he dicho con anterioridad. Y eso se distribuye entre estos países, de los cuales nosotros somos el país, por cierto, esa cifra está equivocada, son 3,54, nosotros disponemos de 3,54 millones de hectáreas regadas, que además han venido creciendo a lo largo de los últimos años de modo exponencial. Debo decir una cosa, durante toda la etapa de la monarquía, de la república y del franquismo, la obsesión era la obra pública, por tanto las presas, y las presas eran las que daban origen a los regadíos, y desde un famoso decreto de la etapa inicial de UCD, en la que yo estaba en el Ministerio junto con Fernando Abril, se cambió la orientación en favor de los regadíos privados. Y esos regadíos privados, básicamente con aguas subterráneas, son las que han producido el enorme salto de los últimos años. Pero tenemos un país llamando a la puerta de Europa, que es Turquía. Turquía dispone de 4,7 millones de hectáreas regadas, por tanto, riega más que nosotros, bastante más, 1 millón y pico más. Pero es que tiene un potencial de riego para llegar hasta 8,5, 9 millones de hectáreas. Y tiene los planes previstos, tiene las presas diseñadas
y tiene un plan de inversiones que probablemente llevará a cabo si no se le tuercen su situación económica, como está sucediendo desde hace unos años como consecuencia de los problemas del turismo. Pero con esto quiero decir que no hay país mediterráneo que disponga de agua que no trate de llevar al máximo posible sus producciones de riego. Es que sería un absurdo, sería ir en contra de la rentabilidad, sería ir en contra del desarrollo rural, sería ir en contra de sus propios agricultores y, por tanto, sería ir en contra también de sus rentas, de las rentas medias y de la renta nacional. Por tanto, el riego hay que verlo en su conjunto, no solo como un recurso agua que se aplica a un determinado fin. ¿Qué nos está pasando en Europa? Voy un poco rápido porque nos hemos sentado a la mesa a las 11:20 o 25, cuando el horario tenía que ser las 11, y voy a tratar de ayudar a todos los que vienen detrás tratando de terminar en el plazo convenido. Bien, ¿qué nos pasa en Europa? La escasez de agua en el mundo no es una excepción en Europa. Lo que pasa es que es una excepción relativa. Tenemos escasez en la zona sur, pero no hay escasez en la zona norte. El cambio climático está generando un clima de alarma que empeora la visión. Todos hemos visto la sequía que hemos sufrido este año. Desde luego la zona sur de España, desde Madrid hacia abajo, especialmente cuencas del Júcar y el Segura, ha sido una sequía estremecedora y no hay más que pasar por los pantanos y las presas de esa zona para darse cuenta del impacto que ha tenido. Ahora bien, con independencia de eso, el cambio climático y los debates sobre el cambio climático están generando un debate indirecto no solo sobre el nitrógeno, no solo sobre el amoníaco, no solo sobre el dióxido de carbono, etcétera, sino también sobre los volúmenes de agua. Y desde ese punto de vista hay una presión ambiental hoy que camina en contra del regadío, o por lo menos en contra del regadío no altamente eficiente. Y ese es un tema que nos lo vamos a ir encontrando progresivamente. Tenemos además que si nos adaptamos a un regadío eficiente, ese regadío eficiente requiere de un consumo energético alto. Y ese consumo energético alto debe ir acompañado por unas tarifas adecuadas a ese consumo energético. Eso no está ocurriendo hoy. Desde hace unos años las tarifas se nos han disparado y están haciendo imposible o van a hacer imposible en buena medida, si eso no se corrige, el riego para los años futuros. Y finalmente, en relación con la Unión Europea, hay que decir que no hay... Yo tendría que decir desgraciadamente, pero enseguida me comprenderéis por qué digo afortunadamente. No hay en este momento en Europa una política del agua. Y digo que afortunadamente porque lo que se escucha de fondo en los pasillos de la Unión y en los comentarios de los que configuran las políticas actualmente no es favorable al riego, precisamente por los temas de cambio climático, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, que no haya más que la Directiva Marco Europea del año 2000 y que después nos hayan producido grandes variaciones, de algún modo es una tranquilidad, porque aquella fue, de algún modo también, como digo, relativamente estable. La Directiva Marco del Agua pretende exactamente lo que está dicho ahí, que es, dado que tenemos numerosos ríos y lagos compartidos en países vecinos, dado que tenemos 100.000 masas de agua superficial, de las que el 80% son ríos y 15% lagos, puesto que tenemos sequías cada vez más frecuentes e intensas que afectan al 17% del territorio, puesto que tenemos una sobreexplotación de recursos hídricos con fines agrícolas, como considera la Unión Europea, yo no, pero ellos sí, puesto que las fugas de infraestructuras de transporte suponen el 50% de los recursos hídricos, la gestión del agua pasa a tener en ese momento muchísimos matices políticos, que son los que están en este momento sobre la mesa. Ese es las cuencas nacionales e internacionales en la Unión Europea, que a nada que se estudie el mapa más detenidamente, y no visto ahí en la pantalla, que probablemente es más difícil de identificar, se verá cómo tenemos todos los países zonas de contacto. Las mismas que tenemos España y Portugal se producen entre otros países y, por tanto, las regulaciones de cuenca cada vez afectan más a más países y cada vez deben de ser más claramente exigidas. La Unión Europea nos ha impuesto el establecer programas de medidas que consisten en medidas básicas y obligatorias,
que son la protección de las aguas subterráneas, como ahí se explica en el cuadro, las normas de calidad ambiental, la protección de las aguas contra la contaminación, etcétera, etcétera. Todo ello se está haciendo. Se está haciendo en todos los países de la Unión Europea. Se está haciendo en España. ¿Es suficiente? Desde luego, nada de todo eso estaba planteado como política europea hace unos años, y hoy lo está, y hoy se está cumpliendo. Y a mi juicio es más que suficiente para seguir avanzando en el panorama de una visión más tranquila por parte de la Unión hacia los regadíos. Esa visión europea en Bruselas, pues no es precisamente, ya lo he dicho varias veces en la mañana de hoy, no es precisamente muy favorable. No se entiende bien el tema de los regadíos. Yo comprendo que para un noruego o para un finlandés esto del tema de los regadíos sea una cosa rarísima, pero para un español es absolutamente necesario. Y desde un punto de vista europeo es necesario intensificar la agricultura y el consumo de agua, pero más que desde el punto de vista, por el punto de vista del desarrollo rural, y porque los pueblos con agua están vivos y los pueblos sin agua están moribundos. Y ese tiene que ser nuestro argumento a utilizar en Bruselas de modo permanente. La intensificación de la agricultura ha tenido consecuencias negativas, sin duda, algunas veces desde el punto de vista medioambiental. El otro día venía un artículo interesantísimo en los periódicos sobre lo que estuvo a punto de pasar en el Coto de Doñana, si no llega a ser por una carta del propietario de una de las grandes fincas del Coto, a Franco, que ordenó paralizar las plantaciones de eucaliptus, y venía en un artículo que, ya digo, se publicó en ABC hace escasamente unos días, unas semanas. Pues bien, esas consecuencias medioambientales deben ser consideradas en todo momento. Pero el agua es la que permite que tengamos unas producciones que sean capaces de atender a los consumidores. Y también el agua, que es un recurso escaso, lo va a ser más y, por tanto, su ahorro es una prioridad. Así es que en esas direcciones es en las que hay que trabajar. Hace escasamente unos días, la semana pasada, el Consejo Económico y Social, en Madrid, presentaba un documento sobre la política de infraestructuras, documento que recomiendo que se busque y que se lea. Es un extraordinario documento. Es el único salido del Consejo Económico y Social desde que se creó que ha gozado del apoyo de todos los integrantes del Consejo Económico y Social. Se aprobó por unanimidad, nunca había ocurrido. Se ha editado, está publicado en forma de libro, es un libro muy ameno y fácil de manejar, y se refiere a todas las infraestructuras de transporte, eléctricas, de todo tipo, pero también a las hidráulicas. Y en ese documento, en la parte de retos agrícolas, aparecen todo un conjunto de conclusiones que yo las he querido traer porque cuando lo vi que encajaba perfectamente en la intervención de hoy. Y es que ellos recomiendan, el Consejo Económico y Social, algo que aquí se está haciendo desde hace mucho tiempo y que se está haciendo en toda España, pero es evidente que todavía queda por hacer, porque todavía en riego localizado no tenemos los 3,5 millones de hectáreas, tenemos las que tenemos, que nos convierten prácticamente en el primer país del mundo, en porcentaje el segundo después de Israel, en superficies, en hectáreas, el primero mucho antes que Israel. Y los retos agrícolas que recomienda el Consejo Económico y Social son la tecnificación de regadíos, la diversificación de la producción, el mayor control de consumo, optimiza la recuperación de costes y gestión del recurso, la mejora de redes de transporte y distribución, restauración de acequias y canales, sustitución de acequias por tuberías, cambios en el sistema de riego, sustitución del riego a manta por riegos localizados, construcción de estaciones de bombeo y filtrado, gestión de residuos, fomento de energías de autoconsumo. Todo ello evidentemente es necesario y conviene seguir trabajando sobre ello. Y quiero decir que en el ámbito europeo conviene trabajar en dos direcciones. Sin duda alguna, nosotros debemos ir hacia el que hace la anti-Europa. Tenemos que ir hacia Europa planteándonos las cosas desde otras perspectivas. Es necesario hacer llegar al corazón de Europa nuestra visión. Es necesario dejar claro que no somos unos extractores desconsiderados con el medio ambiente, que las políticas de medio ambiente, de greening, etcétera, tienen que tener también su freno. No todo vale en esa política. No se puede seguir invadiendo los terrenos de todo el mundo y produciendo efectos negativos. Que somos responsables de un uso racional del agua, en España por lo menos, lo somos y lo somos mucho, y que en definitiva
el agua es un recurso renovable, la tierra es un recurso limitado, nosotros trabajamos sobre el agua, nosotros trabajamos sobre la tierra y sabemos bien qué tenemos que hacer por ello. Y por eso la idea que late en este momento en la sala, y que esta mañana se la oía al presidente de Riegos del Alto Aragón, de la creación de un lobby para que trabaje en Europa unido a los regantes italianos, portugueses, griegos, etcétera, a mí me parece una idea excelente. Los lobbies están regulados en cuanto a su actividad en toda Europa, son instituciones legales, las grandes empresas los tienen, los grandes sectores los tienen, y no veo por qué el sector de riego no debería tenerlos. Pero hay algo que quiero añadir para las futuras actuaciones de ese lobby. Una, el Parlamento Europeo tiene una enorme capacidad de decisión, pero sobre todo de creación de opinión. Sobre todo de creación de opinión. En la medida en que los parlamentarios europeos, del Grupo Socialista y de los demás grupos, de todos los grupos parlamentarios, presenten posiciones comunes, mociones comunes, documentos para ser discutidos y de los que salgan, no digo leyes, recomendaciones comunes, ese es un instrumento a utilizar, y a utilizar pronto. Porque si el Parlamento Europeo emite opinión en una determinada dirección, los eurócratas de Bruselas, los que trabajan en la Comisión, deberán necesariamente someterse a esos criterios. Por tanto, empecemos no tanto por intentar convencer a los funcionarios como por intentar convencer a los políticos. Si es que ello es posible, los políticos son gente muy complicada, se lo digo yo. Por tanto, vale la pena intentarlo y vale la pena hacer un esfuerzo cerca de los parlamentarios europeos. En segundo lugar, va a ser necesario llevar adelante programas de inversión pública, programas que permitan reducir esos costes a los que me he referido antes y esas fugas de agua de las que me he referido antes. Pero es evidente que estamos en un periodo muy malo, porque estamos en un periodo de déficit público, de deuda pública elevada y de altos recortes. Ahora bien, sepan ustedes que en infraestructuras de transporte, y esto es importante que lo oigan los de las infraestructuras del agua, en infraestructuras de transporte se viene pidiendo desde hace años, lo inició el presidente Sarkozy, se viene pidiendo que todas aquellas inversiones que sean declaradas por la Unión Europea como de alto interés europeo no computen a efectos de déficit. Por tanto, por ejemplo, el eje mediterráneo, si se lleva a cabo y se aplicara este principio de no cómputo del déficit, se desarrollaría, pero ningún millón de euros aplicado en ese ámbito sería computable a efectos del déficit español. Y, por tanto, eso facilitaría las inversiones extraordinariamente, las facilitaría todo, permitiría hacerlas porque no van a déficit. Bueno, pues eso mismo debe plantearse con respecto al tema de las infraestructuras del agua. Se ha planteado para las infraestructuras de transporte, planteémoslo también para las infraestructuras del agua. Y yo con eso termino. Solo quiero decir que el agua tiene una importancia decisiva y lo voy a exponer de un modo muy gráfico. Verán, algunos de ustedes habrán visto una película que se proyectó hace ahora, pues yo creo que aproximadamente 2 años, que se llamaba La Gran Apuesta. ¿La vieron alguno de ustedes? La Gran Apuesta era una película que explica el problema de la burbuja inmobiliaria y cuenta la historia real de un médico cirujano un poco pirado por las técnicas de los computers y que se dedica básicamente a operar en bolsa. Este es un hombre que un día descubre lo que hay detrás de la burbuja inmobiliaria, lo que hay detrás de las hipotecas paquetizadas y se da cuenta que la bolsa tiene que derrumbarse como consecuencia de ese tipo de acciones, de valores. Y hace lo que en bolsa se llama apostar a la baja, que no lo voy a explicar aquí, es un tema muy complicado, muy complejo de explicar, pero que consiste en que cuanto más bajen las acciones de aquello en lo que uno está invirtiendo, más va a ganar uno. Es justo lo contrario de la técnica habitual. Se va al Barclays y lo explica, les dice que están sentados en la burbuja inmobiliaria, los otros se ríen de él, y él, junto con un grupo de amigos, se dedican a eso, siguen la bolsa, la atacan en el sentido que estoy diciendo,
Y cuando se produce el derrumbe de la bolsa y la crisis inmobiliaria, estos señores se forran. El personaje más importante de la película se llama Michael Burry. Michael Burry ganó 3.000 o 4.000 millones de dólares en toda esta operación, cuando todos los demás se estaban hundiendo. Les había advertido además a los bancos y a la Reserva Federal de lo que iba a ocurrir, no le hicieron ni caso. Pues este personaje, que parece de ficción, pero que es real, si ven la película lo verán, este personaje, cuando la película termina, aparecen unos letreros en blanco sobre fondo negro, en donde van explicando qué ha pasado con los protagonistas. Fulano de tal murió en el año 2012, no sé cuántos, tal. Mengano de tal. Cuando llega Michael Burry, dice, ganó, pues ya digo, no sé si fueron 3.000 o 4.000 millones de dólares, y actualmente dice que apuesta por invertir en, comillas, agua. Por lo tanto, Michael Burry, aquel señor, está apostando por invertir en agua. Cuando yo vi la película, salí del cine y dije, tengo que averiguar más cosas. ¿Qué quiere decir invertir en agua? Y me encontré con unas declaraciones suyas en el Financial Times. Y Michael Burry en el Financial Times dice, yo voy a invertir en agua. Naturalmente, invertir en agua es invertir en agua con tierra y, por tanto, en alimentos. Y le preguntan, ¿por qué? Y dice, pues muy sencillo. Siempre hay que apostar ante la escasez. ¿Qué es lo que nos viene? Nos viene un mundo de escasez alimentaria con 9.000 millones de habitantes. Los alimentos tendrán que subir. Donde hay que producir los alimentos no es en los secanos, es en los regadíos, en los más fértiles. Y yo me voy a dedicar a comprar en aquellos países del mundo donde haya las mejores tierras con grandes dotaciones de agua, tierra y agua, para apostar en la escasez. Eso mismo es lo que están haciendo los llamados fondos soberanos, es decir, los fondos que dependen de un Estado, de Arabia Saudí o de China o de cualquier otro país del mundo. Los fondos soberanos están hoy comprando tierras con agua en el mundo entero, unos para producir y vender a los mercados y otros con la intención de que cuando haya una crisis alimentaria, toda esa producción revierta a su país de origen y, por tanto, sus nacionales estén asegurados en la alimentación. Por consiguiente, si los fondos soberanos están invirtiendo en agua y tierras, si Michael Burry, que es el personaje este de ficción, pero que es de la realidad, de la vida real, pero que parece de ficción, lo está haciendo también, apostar por el agua, apostar por el riego y apostar por las tierras es una apuesta segura. Que tengamos que hacer todos esos ajustes que hemos comentado antes, pues probablemente debemos hacerlos y aquí ya se está haciendo, por tanto no estoy explicando nada nuevo, habrá que seguir en esa misma dirección. Pero no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia y hay que seguir peleando en Bruselas, porque en Bruselas las cosas no las tenemos claras. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Yo casi como conclusión sacaría que el agua no solo se bebe, sino que también se come, ¿no? Al final, el agua es lo que nos sirve pues, para producir alimentos pues, y satisfacer muchas necesidades. El agua, además de beberla, también se come. Déjenme que añada una cosa entonces, porque es que me la ha puesto en pista, ¿verdad? Ustedes saben que hoy se habla mucho de lo que se llama el agua virtual y la huella hídrica. Son conceptos nuevos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cada vez que comemos 1 kilo de carne de ternera, para producir ese kilo de carne de ternera puesto en el plato del consumidor, hemos tenido que utilizar 16.000 litros de agua. 16.000 litros de agua. Y para producir 1 kilo de pollo hemos necesitado utilizar 6.000 litros de agua. Fíjense que esto tiene, bueno, y para producir, lo digo por añadir algo más, 1 kilo de arroz, 1 kilo, hemos necesitado 3.000 litros de agua. Bueno, eso significa que en el mundo empieza a verse el comercio mundial de alimentos y de materias primas de modo distinto como se ha visto hasta ahora. ¿Qué es lo que están haciendo los expertos en huella hídrica y en agua virtual? Pues, por ejemplo, ellos calculan la cantidad de cereales pienso que España importa para producir su ganadería y básicamente el cerdo. Pues bien, nosotros importamos 10 millones de toneladas de cereales o de piensos
y ellos eso lo conducen a una cifra en metros cúbicos de agua. Y luego ven lo que exportamos en cerdo y lo reconducen a metros cúbicos de agua. Y dicen, España está haciendo un negocio borracho. Borracho no porque no es alcohol, pero en fin, está haciendo un negocio magnífico, porque importa agua para producir alimentos que exporta, y cuando exporta está exportando un agua que no tiene y que la ha obtenido gracias a traerla de Brasil y de Argentina en forma de piensos. Y entonces ahora se empiezan a hacer, ¿me pueden volver a dar pantalla para poder proyectar algo? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Sí se puede? Eso es el balance mundial en términos de agua virtual. Es decir, se empiezan a ver hoy las grandes corrientes de agua. ¿Qué significado tienen? Tienen el significado de que un país con estrés hídrico como el nuestro debería ser capaz de hacer una política capaz de importar los alimentos que traen más agua incorporada y exportar los alimentos que llevan menos agua incorporada. Ojo, el menos agua incorporada no significa que sea de regadío de secano, porque ya he empezado por decir que el kilo de carne de ternera tiene 16.000 litros. Por tanto, esa es la nueva tendencia a ver los problemas del agua en el mundo. Y desde esa perspectiva también España está ganando. También España está ganando. Somos un gran país, curiosamente, importador de agua más que exportador. En términos, para algunos productos, en conjuntos no. Pero lo que quiero decir con esto es que el comercio mundial de cara al futuro, y este tipo de argumentos habrá que utilizarlos también en Bruselas, habrá que explicarles que en términos de agua virtual y en términos de huella hídrica, a Europa le conviene una España productora de alimentos con agua propia, aunque para otros, y valor añadido, por tanto, productos de alta calidad, aunque para otros las commodities, que se hablaba esta mañana, lo hablaba el profesor Albizu, Luis Miguel Albizu, mi buen amigo, para las commodities resulta que para eso estamos mejor importándolas de Brasil, de Argentina o de Estados Unidos. Perdón por haberme extendido. Que si en España más o menos son pues 10.000 hectómetros cúbicos de agua que faltan, es decir, que necesitaríamos para ser sostenibles nosotros y alimentar a nuestros habitantes y a los turistas que vienen, ¿cómo en el Consejo Económico y Social no han considerado también la utilización de agua, las reservas de agua y las posibilidades de incrementar el volumen de agua en España como uno de los grandes objetivos? Bien, sobre la primera cuestión no sabría responder, sinceramente. No sé si se corresponden literalmente, numéricamente, una cifra con la otra. El mejor experto que hay hoy en España en agua virtual y huella hídrica es otro alumno mío de la Escuela de Agrónomos, magnífico, como el profesor Albizu, que es el profesor Alberto Garrido. Yo le transmitiré la pregunta y les recomiendo que a lo mejor para otro año pues lo puedan invitarle a participar, a que les explique toda esta cuestión, que es de extraordinaria complejidad. El Consejo Económico y Social sí plantea en alguna línea de su documento la posibilidad de ampliar las zonas reguladas y los cauces regulados, pero no lo incluye en las recomendaciones del cuadrito que yo he copiado literalmente, pero sí está en el contenido del libro. Lo que pasa es que este país tiene un cierto complejo, por no decir muchísimos, pero en fin, uno de ellos, que consiste en que parece que hablar de presas es hablar de una etapa de la que no se puede hablar. Y, por tanto, nadie se atreve a decir que hay que hacer más presas. Y hay que seguir haciendo más presas y hay que seguir haciendo, en fin, cauces regulados para el bienestar de todos los españoles. Y eso sí está dicho en el documento, pero está dicho, ya digo, de pasada, en el texto, pero no en la parte del cuadro que yo he recogido aquí.